Bueno, es un gozo grande, muy grande para mí poder estar acá junto con mi familia, poder compartir con ustedes, hacer tantos kilómetros y encontrar una iglesia, y encontrar hermanos en Cristo, una iglesia reunida que alaba a nuestro Dios. Y a mí me encanta conocer iglesias, me encanta conocer hermanos de diferentes lugares, y gracias a Dios me ha permitido, y ver cómo compartimos la misma fe. Les cuento un poquito de mi testimonio rápidamente. Como dijo el pastor Ricardo, yo nací en un hogar cristiano. Mis padres se convirtieron al Señor en los años 81. Empezaron a ir a la iglesia de Monte Grande. Cuando Ricardo era un joven, parecía que iba a ser una buena persona, pero bueno, después pasó lo que pasó. Y mis padres empezaron a ir, mi papá se convirtió, porque mi mamá tenía una Biblia en casa, mi mamá era creyente apartada, se había apartado completamente, empezó a leer la Biblia, se empezó a interesar, hizo una pregunta, empezó a preguntar a personas en el trabajo, es más, que fue a preguntarle a personas que estaban encargadas de la enseñanza. En vez de que ellos lo evangelicen a él fue a hablar con ellos. Che, ¿cómo es esto de la Biblia? Y él siempre se ríe de eso porque el Señor lo guió. Y bueno, nací en una familia cristiana, por eso soy cristiano. No tengo que decir eso. No, y por la gracia del Señor tomé la decisión a los 4 años, porque yo quería ir al cielo, mis padres me evangelizaban, era una cuestión de te vas al cielo, te vas al infierno, vos qué querés hacer. Yo me quiero ir al cielo. Hemos recibido al Señor Jesucristo ahí, me acuerdo siempre de ese día, pero no todo queda ahí. Llega un momento donde mi fe fue cuestionada. Y ahí, como yo le contaba a Ricardo, que recibí a Cristo más veces todavía, o sea, no fue la primera, esa fue la primera, y después recibí a Cristo varias veces porque tenía dudas de mi fe, si era salvo o no, yo recibí a Cristo o no, y me acuerdo haber hecho varias oraciones diferentes, haber leído un versículo, y yo decía, no puede ser, ¿cómo puedo amar el pecado? Tiene una lucha interna en mi juventud grande. Yo le doy gracias al Señor, les voy contando todo esto, por la fe de mis padres, porque ellos fueron un ejemplo para mí. Ahora, eso me atraviesa a mí y me hace dudar de si yo realmente soy salvo o no. Y el Señor utilizó un versículo para mostrarme, Romanos capítulo 10, versículo 9, que ustedes lo conocen, muy clarito, a mí me encanta leerlo. Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y ese creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, a mí me clavó completamente estaba diciendo, sí, yo creo. Pero yo ya creo en mi Dios. Y ahí entendí que la salvación es por la fe en Cristo Jesús, y eso fue algo que como diciendo, y yo siempre lo miro así, el Señor tuvo de misericordia de mi vida, que me mostró por su palabra que yo era salvo en Cristo. Y yo le doy gracias al Señor por eso, porque fue por su palabra, por la misericordia de Dios, la que Él me mostró. Y así, por esa misma fe, que cambió completamente hasta mi forma de cantar los himnos en la iglesia, en la cual yo crecí, hemos cantado un montón de veces, le encontré más significado a lo que cantábamos. Por eso me encanta a mí cantar, no tengo mucha voz, pero me encanta cantar como iglesia, me encanta el himno congregacional, porque cuando empecé a crecer en el conocimiento de la fe, empecé a darme cuenta de las cosas que había cantado durante años. Y era un gozo, era hermoso poder escuchar eso. Después conocí a mi esposa, preciosa esposa Marcela, en la cual Dios también el Señor obró en su vida. Estudiamos el Instituto Bíblico, año 2004, por la gracia de Dios nos graduamos juntos también. Y bueno, como todo corresponde, yo era de la iglesia de Centenario, y como buen hombre, me casé, al año me fui a la iglesia de Pascua, para que ya no se sienta mal, y bueno, ¿qué hacer? Y bueno, por la gracia del Señor estamos sirviendo en la iglesia de Pascua. En el año 2010 fui reconocido como anciano, pastor también, junto con el pastor Denis. Estamos trabajando ahí, hemos crecido un montón ya 14 años, 20 años que estamos en la iglesia de Pascua. O sea, un montón. Pero yo soy joven igual, porque fui muy jovencito.
Y es más, yo me acuerdo, le dije a Ricardo, me acuerdo cuando en la iglesia de Monte Grande, que nosotros íbamos, que mis padres iban también, él le regala una rosa a Silvina. Yo estaba en la puerta y yo fui testigo, Ricardo ni se acordaba y Silvina tampoco, o sea, no sé qué habrá pasado ahí, pero yo me acuerdo de ese momento, cuando eran novios, o sea, en otra época muy lejana. Pero bueno, así estamos sirviendo nosotros al Señor, y en el 2007, Pablo, ni se acuerda porque éramos otras personas completamente diferentes, somos 50 kilos atrás, fuimos al retiro de Mendoza. Una iglesia, escuché por primera vez Villa Regina, una iglesia que buscaba un pastor, y después, bueno, consiguió. Bueno, eso es lo que había. Y de ahí nos conocemos, o sea, yo sé que no te acordás de mí, pero yo sí me acuerdo porque escuché Regina por primera vez. O sea, hay una iglesia y bueno, después ya la historia como sigue, ¿no? Y tantos años después, 14 años después, estoy acá con ustedes. Gracias al Señor. Yo doy siempre gracias al Señor por eso. Y como dijo el pastor, soy profesor del Instituto Bíblico y junto con el pastor West también estamos a cargo de la dirección del instituto. Pastor West, yo lo ayudo nomás. Tengo que promocionarlo. Ella estuvo publicando, nosotros empezamos el 2021 después de la pandemia, íbamos a empezar antes, pero la pandemia. El doctor West vino exclusivamente a revivir nuestro Instituto Bíblico, que había pasado por un periodo de cambios y todo. Bueno, él viene a hacerse cargo del Instituto Bíblico, viene con todo un plan para bueno, vamos a preparar pastores y todo más. Cayó la pandemia. Se terminó plan, todo. Venía con todo. Bueno, se volvió a rearmar de vuelta todo. Y a partir del 2022 se empezó de nuevo a armar un programa de estudio. Este año empezamos con el programa nuevo completo. A partir de ahora empezamos con, si bien él lo explica, es por etapas, donde se va a dar primero y segundo año de una formación bíblica, tercer y cuarto año son por niveles, son 3 niveles, donde vamos a ir avanzando hasta una preparación ministerial, que es lo que apuntamos nosotros, a preparar pastores, obreros, capacitados, pero también ofrecemos una preparación inicial para aquellos que quieran aprender a estudiar la Biblia, quieran estudiar también y quieran prepararse para trabajar dentro de la iglesia. Es por Zoom, así que por donde estén, no importa dónde, si tienen internet, wifi, en una plaza, lo que sea, se pueden conectar y las clases van a ser por ahí. Así que los invitamos a todos que quieran participar, estamos ahí para la clase. Y ya están publicadas las materias, los profesores. Bueno, en mi caso, en mi clase, hay unos requisitos previos para recibir antes. Por eso hay que dar primero la 1 y hay que haber terminado otras cosas. Pero bueno, en fin, eso no importa. Tomen el resto que está muy bueno. Y van a dar dispensacionalismo. Es un tema bastante bueno para estudiar con el doctor West, que tiene muchas cosas buenas y otras materias más que están muy buenas para los que quieren prepararse. Eso es aparte, es un chivito aparte del instituto. Bien. Ahora pasemos ahora sí, al mensaje. Pero antes vamos a encomendarnos al Señor y vamos a orar que el Señor nos esté guiando. Padre, que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, porque acá en Regina hay un grupo de hijos tuyos que se reúne para alabar tu nombre, para escuchar tu palabra, en busca de querer glorificarte, Padre. Queremos crecer, Señor, espiritualmente, queremos crecer en el servicio, queremos crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, Padre, queremos rogarte que tú nos estés guiando a través de tu Santo Espíritu para que nos enseñes, me des la libertad a mí para poder compartir. Tú conoces mis limitaciones, conoces mis debilidades, Padre. Por eso te ruego que a través de tu Santo Espíritu pueda ser un canal, Señor, para poder compartir de tu palabra y que pueda ser de bendición para cada uno de mis hermanos acá presentes, Padre. Queremos pedirte que tú nos estés guiando con tu Santo Espíritu y nos encomendamos, Señor, en tus manos. En nombre de tu amado Hijo Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, el pastor Ricardo me comentó que acá hay gente de Chimpay, ¿puede ser? No sé cuántos kilómetros para allá. Yo pasé por ahí y yo dije, Chimpay, mirá, estaba lejos, ¿no? Bien, uno. Más para acá viene Regina, hay gente de Regina. ¿Tenemos gente de Regina? Chinchinales. ¿También hay Chinchinales? Chinchi, bueno, Chinchinales. Vamos de vuelta. Chichinales.
Chichinare. Y eso que lo leí, Eso que lo leí, Chichinare. Bueno, Chimpay, Chichinare. ¿Regina? ¿Roca? Hay Godoy, perdón, Godoy y Roca. Bien. Yo soy de Buenos Aires, somos de Buenos Aires nosotros. Fíjense, tenemos un grupo de hermanos que compartimos la misma fe, y nos reunimos para alabar a nuestro Dios. Vamos a Primera de Pedro, los invito a abrir sus Biblias. Y si lo tienen ahí, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Me encanta esta frase y les voy a explicar por qué me puse este título. Segunda de Pedro, perdón. Si no vamos a leer lo mismo. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1 al 11. Dice así los primeros dos versículos: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, lo que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra, gracia y paz sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Una fe igualmente preciosa que la nuestra. Me gusta, por eso puse ese título así, para mostrarle que estamos compartiendo en diferentes lugares. La misma fe en nuestro Señor Jesucristo, en nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Compartimos la misma fe que ¿quién? Que el apóstol Pedro compartía cuando él escribía sus cartas. Yo me imagino él escribiendo sus cartas a diferentes iglesias con esto mismo. Hermanos de diferentes lugares que habían creído, por eso dice, a los que habéis alcanzado de diferentes lugares la misma fe. Y hoy compartimos eso, la misma fe. Somos de diferentes lugares y estamos compartiendo esta fe preciosa, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Pero esta fe tiene conocimientos, crecimientos y frutos, que son la marca de una verdadera fe, como dice el título ahí. Yo me imagino cuando leo la carta, el apóstol Pedro cuando está escribiendo tanto la primera como la segunda carta, más o menos del 60 al 65, se calcula que se escribieron estas cartas. Ya Pedro era una persona grande. En primera Pedro él termina diciendo anciano juntamente con ustedes. Él está en lo último de su vida. Ya está en lo último de su vida y él escribe esta carta ya como una persona que ha batallado, que ha sido doblegada por las experiencias de la vida, una persona que ha sido enriquecido con el conocimiento y la experiencia de haber vivido una vida en Cristo, de haber pasado de todo en Cristo, muy diferente a lo que es en sus comienzos. Ustedes, si se acuerdan, en los comienzos del apóstol Pedro era una persona bastante adelantada, para poder decirlo de esa manera, a lo que era, bastante comedida. Por ejemplo, él se adelantó cuando él debía haber esperado. ¿Qué dijo? Aunque todos se escandalicen, yo no. Todos van a tener miedo, yo no. Después lo negó. Se durmió cuando debería haber orado. El Señor le dijo, ¿no pueden aguantar una hora conmigo? Me van a llevar a la cruz en cualquier momento y ustedes están durmiendo. Y él cuenta su experiencia acá en capítulo 1, versículo 16 al 17, que él fue un testigo presencial de la gloria de Cristo. Si vamos a Mateo, quiero resaltar algo, Mateo capítulo 17, él fue testigo presencial, pero ¿qué pasó con ese testigo presencial con Pedro? Fíjense en cómo, me encanta cómo está escrito acá, 17, versículos 4 y 5. Mientras ellos estaban viendo la gloria de Dios, Jesucristo se transfigura delante de ellos, una luz grande, ven a Moisés, a Elías, y Pedro no podía quedarse callado, dice, bueno es para nosotros que estemos aquí, si quieres que hagamos una enramada, una para vos, para Elías, fíjense, él tenía que decir algo, una persona tenía que decir algo. Versículo 5, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado, a quien tengo que prestar, como diciendo que le cortó. Él estaba hablando, fíjense, mientras él aún hablaba, lo cortó Pedro, silencio, no es tu palabra la que tienes que escuchar, tienes que escucharla. Este es mi hijo amado, a quien tengo. Y yo decía, mirá, hasta dónde Pedro tenía que hablar y siempre estaba adelantado, era bastante, yo voy para adelante, no me importa, era una persona valiente, pero era bastante acelerado. Pedro aprendió la lección a los golpes. Y él cuando escribe esta carta lo escribe desde esa manera, de una persona grande
que está tratando de transmitirnos en su primer carta la gracia de Dios, pero en esta segunda carta el énfasis está puesto en el conocimiento de Dios, en el conocimiento de Dios. La palabra conocer o conocimiento se usa más o menos 8 veces, traducida al castellano, un poquito más también en saber, todo tiene que ver, se usa más veces en la epístola, pero 8 veces con respecto al conocimiento de Dios. La palabra no significa una mera comprensión intelectual de alguna verdad, o sea, yo entiendo algo, sino que es un conocimiento a partir de la experiencia. Yo conozco porque ya experimento, yo quiero que experimenten. Y en el sentido que lo usó Cristo en San Juan 17:3, yo se lo leo, que dice: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien ha enviado. Que experimenten ese conocimiento. Estamos hablando de un conocimiento de Dios que es experimentado por nosotros, que vamos creciendo en ese conocimiento a medida que vamos experimentando la vida cristiana. Más de una vez yo he hablado con hermanos que dudan de su salvación. Más de una vez, o sea, tristemente hay hermanos que dudan de su salvación porque caen regularmente en pecados, viven como atados. Yo no puedo crecer. Hay un hermano que hace poco vino y me dijo: mirá, yo no sé si soy salvo. ¿Por qué? Y porque no puedo dejar ciertas cosas. Yo me miraba. Y bueno, con paciencia uno tiene que llevarlo ¿a qué? A todas esas personas que vienen a decirme eso, yo siempre los llevo a lo mismo. ¿Conoces el Evangelio? Vamos de nuevo, empecemos de nuevo. ¿Cómo que estás dudando de tu salvación? ¿Conocés, entendés el Evangelio? Porque la respuesta la vas a encontrar ahí. La vas a encontrar en Cristo y en el conocimiento de Cristo. En el conocimiento de la verdad. En el conocimiento de la verdad, como dijimos así, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Porque la única forma de que nosotros seamos libres es conociendo a Cristo. San Juan, yo se los leo, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: y vosotros permaneceréis en mi palabra, si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Hay que conocer a Cristo, el Evangelio. No podemos estar dudando siempre de nuestra salvación a causa de nuestros pecados. Quiere decir que no entendimos el Evangelio, porque el que ha hecho la obra es Cristo en nuestra vida, y nosotros por la fe en Él vamos a ser libres. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Justo estamos cantando una canción que decía eso. Pedro abre su carta con una descripción de la vida cristiana. Hermanos, les estoy escribiendo a cada uno de ustedes, a aquellos que han alcanzado esta preciosa fe. Y él quiere describir en este primer capítulo, que vamos a meditar nosotros, lo que es la verdadera vida cristiana, porque después, ¿qué pasa? Va a hablar sobre los falsos maestros. Entonces, para la mejor manera de poder detectar lo que es un falso maestro, tenemos que conocer la verdadera vida cristiana. La mejor forma de conocer si un billete es falso es conociendo el bueno. Entonces, enseguida nos vamos a dar cuenta, no, este tiene algo que no es. Cuando yo conozco el bueno, el buen billete, enseguida me doy cuenta. Yo trabajo en un negocio y yo estoy tocando plata todo el tiempo. Y yo toco la plata. Voy contando. Este no es bueno. Y lo empiezo a mirar, no es bueno. ¿Por qué? Porque estoy acostumbrado a tratar con los billetes buenos. Entonces enseguida me doy cuenta. El apóstol Pedro empieza de esta manera. Empieza este capítulo hablando de la vida cristiana. Y Pedro hizo 3 afirmaciones, ahora sí, 3 afirmaciones que yo quiero compartir en esta mañana con ustedes. Vamos ahí. Bueno, 3 afirmaciones. La vida cristiana comienza con la fe. Normal que me quede sin voz. La vida cristiana comienza con la fe. La vida cristiana, la fe resulta en crecimiento espiritual, y el crecimiento espiritual trae resultados. 3 cosas que vamos a ir viendo en esta mañana y vamos a ir meditando en esto. Vamos a empezar del versículo 1 al 4, ya leímos 2, vamos a leer 3 y 4. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. 4, vamos a ver 3 puntos acá. Uno más. ¿Puede ser?
La vida cristiana comienza con la fe. Pedro llamó una fe igualmente preciosa que la nuestra. Significa que lo que dijimos al principio, que nuestra fe es la misma que compartimos acá, estamos compartiendo todos, es la misma que compartimos, desde la misma que Pedro compartió, porque Jesucristo, dice Hebreos capítulo 13:8, dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Compartimos la misma fe en el mismo Señor, la misma que Él. Esta fe igualmente preciosa como la de Él. Entonces esto podemos afirmar, en los versículos 1 y 2, que la fe está puesta en la persona de Jesucristo. Jesucristo es el Hijo de Dios, el Salvador. Desde el principio de su carta, Pedro quiere afirmar algo que nosotros leímos acá, es la deidad de Cristo. Y él empieza diciendo: Simón Pedro, siervo apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Yo busqué, el apóstol Pedro afirmó acá que Jesucristo es Dios. Lo busqué en todas las traducciones que tenemos al castellano. Todas dicen lo mismo. Dice que Jesucristo es Dios y nuestro Salvador. Todas lo traducen de la misma manera. Voy al griego, a ver, por ahí dice de Dios y de Jesucristo. Vamos al griego, en el griego decía exactamente lo mismo. Menos en una traducción, por eso me gusta mostrar estos versículos a los testigos de Jehová, porque en la traducción que del Nuevo Mundo que tienen ellos, la Biblia de los testigos de Jehová dice de Dios y de Jesucristo. Entonces yo me llamaba y decía, bueno, acá tienen un versículo para mostrarles que si ellos, en la forma en que está traducido, está mal traducido. Es la única traducción que lo traduce y de Jesucristo, porque ellos siempre quieren separar que Jesucristo no es Dios. El apóstol Pedro está afirmando que Jesucristo es Dios. Y eso es muy importante que nosotros lo entendamos y tenemos nuestra evidencia bíblica por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Nuestra fe está puesta en Jesucristo, que es Dios. Afirmación. Pedro recordó a sus lectores que Jesucristo es el Señor y Salvador. Al repetir este título en capítulo 1, versículo 11. Vamos a darle, dice: porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él es el Señor y Salvador Jesucristo. En capítulo 2, versículo 20, él dice así: ciertamente habiendo ellos escapado de la contaminación del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. No deja duda, es nuestro Señor y es nuestro Salvador. Y en capítulo 3, versículo 2, vuelve a afirmar lo mismo, sabiendo primero que en estos postreros días vendrán burladores andando según, 3:2, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los profetas y del mandamiento del Señor y Salvador. Fíjense cómo afirma esto. Y el versículo 18, antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es nuestro Dios, es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Él tiene la capacidad de darnos 3 bienes espirituales que de otra manera nosotros no podemos recibir y que en el versículo 1 y 2 están. Uno es justicia, gracia y paz. Él puede darnos justamente porque es Dios. Justicia, me encanta este texto porque dice, por la justicia de nuestro Dios. Fíjense que todos estos detallitos no los tenemos que pasar por alto. No lo tenemos que pasar por alto, porque a veces leemos la introducción rápida por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. La justicia es un concepto muy importante. No quiero desarrollarlo todo, pero cuando vos confiás con Él como tu Salvador, su justicia se convierte en tu justicia. Hablamos de la imputación. Cristo hizo el sacrificio, Cristo ocupó mi lugar. Y por medio de la fe en Él, ya Dios no me ve a mí directamente, me ve a través de Jesucristo. La justicia que Dios requería, Cristo la cumplió y la pone en mi lugar. ¿Se dan cuenta que es un regalo de Dios? Cuando hablamos de justicia, que Dios ya no me mira a mí directamente, sino que me mira a través de Cristo. Y la justicia de Cristo es imputada para mí. A lo que habéis alcanzado de esta fe por la justicia de Dios. Cristo ocupando mi lugar en la cruz. Una justicia que yo no puedo jamás alcanzarla por mis propios méritos. Tito capítulo 3 versículo 5 dice así: nos salvó no por obras de justicia
mi propia justicia, dice que nosotros hubiéramos hecho, sino según su misericordia. Porque Él quiso y quiso dármelo y dijo, tomá, quiero importarte a vos esto. Segundo punto, gracia. No es solamente un saludo. Gracia y paz. Gracia es el favor de Dios hacia los que no lo merecen, nosotros. Recibimos esta imputación, esta justicia a nuestro favor, y no lo merecíamos, pero Dios en su gracia me lo da. Dios en su misericordia nos da lo que Dios en su misericordia no nos da lo que nosotros merecemos. Y en su gracia nos regala esta salvación tan grande en Cristo. Él canaliza su gracia a través de Jesucristo. A los que habéis alcanzado una fe preciosa por la justicia, la gracia de Dios y la paz. El resultado de la experiencia es la paz con Dios. Hermoso esto, tener la paz con Dios. ¿Saben lo que es? Yo les contaba ese testimonio de que en un momento yo estaba tan perturbado en mi vida que Dios tuvo misericordia de mí y usó ese momento para que yo a partir de ese momento entienda que soy un hijo de Dios por haber depositado mi fe en Jesucristo y que yo lo entienda, y a partir de ese momento yo tenía paz con Dios. Eso es algo, no sé, es algo hermoso pensarlo. Y también tener la paz de Dios, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. De hecho, la gracia y la paz se multiplican hacia nosotros mientras nosotros caminamos con Él y confiamos en Él. Esa paz que viene a nosotros. Hay una persona que está viniendo a nuestra iglesia. Yo no sabía, habíamos preparado un mensaje para Navidad y yo preparaba Jesucristo es nuestra paz. Y hablé de varias cosas de la paz que busca el mundo y cómo el mundo trata de buscar paz a través de diferentes métodos. Tengo este curso que vas a vivir más en paz, estudiar yoga, no sé, el mundo busca de todo tipo de formas. Y yo había dicho eso, y justo hablé del yoga, cómo buscar, que la gente busca la paz y la única paz que vamos a tener a través de Jesucristo. Y resulta que esta chica había buscado la paz, buscaba paz en su vida y estaba buscando todo. Y escuchó el mensaje del Evangelio, que la única paz la tenemos a través de Cristo. Yo no tenía idea. ¿Pero qué estamos hablando? El Evangelio, hay gente que busca paz, el único que podemos tener paz es en Jesucristo y el Evangelio que nosotros tenemos. Y por la gracia de Dios pude compartir el Evangelio a través de un mensaje de Navidad y esta chica lo escuchó y estamos esperando que Dios haga una obra en ella. Pero ella se lo había tomado muy a propio porque yo traté justamente ese tema, que ella había buscado de todas formas para tener paz. Sigue viniendo a la iglesia, ojalá Dios haga una obra de salvación en ella. Pero ven, son 3 palabritas, que si las pasamos por rápido no vamos a tener en cuenta que son conceptos importantes que nosotros, como hijos de Dios, tenemos que saberlos, entenderlos. De manera que cuando cantamos en la iglesia de la gracia, cantamos con un contenido dentro de nosotros y decimos, gracias Señor por eso. Por eso el apóstol Pedro habla de que el énfasis de esta carta es que crezcamos en el conocimiento. Sigamos, esta fe implica el poder de Dios. Versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. La fe implica el poder de Dios obrando en mi vida. La vida cristiana comienza con la fe salvadora, la fe en la persona de Jesucristo. Pero cuando conoces a Jesucristo personalmente, experimentás el poder de Dios en tu vida. ¿Por qué? Porque va a producir cambio. Vas a querer cambiar. O sea, te vas a dar cuenta que sos un pecador, que estás ofendiendo a Dios y que creer en Jesucristo es reconocer que soy un pecador y que Él es el único camino que yo tengo para restablecer mi relación con Dios. Y ahí empieza a obrar el poder de Dios en mi vida, mostrándome lo mal que yo estoy y lo que debo cambiar. Implica el poder de Dios. Porque como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, como dice el texto, nos han sido dadas por su divino poder. ¿Te das cuenta que estás en pecado? Gloria a Dios, porque Dios te está mostrando eso. El poder de Dios ya está obrando en tu vida. Solo Cristo puede resucitar a los muertos. El pecador no salvo está muerto, dice Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3, y el 4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su grande amor con que nos amó, cuando yo estaba muerto en mis delitos, el pecado, Él me dio vida. Solo en Cristo Él puede resucitar, solo Cristo puede resucitar a los muertos. Y el ejemplo lo tenemos en, que me gusta esto, Juan
capítulo 11, 44, cuando habla de Lázaro, cuando Cristo dice, Lázaro, ven fuera. Yo veo acá siempre un ejemplo muy práctico. ¿Por qué? A mí lo que me sorprendió cuando yo leía ese texto son los detalles. Fíjense en que abren la tumba después de 4 días, un cuerpo que ya no tiene solución. Cristo dice, Lázaro ven fuera. Lázaro se resucita, hay un milagro, hay gente que lo está viendo caminar. Y lo que hace es, sale corriendo a contarle a los líderes, mirá, este resucitó un muerto, fíjate lo que vas a hacer. Una incredulidad tremenda. Y había resucitado a alguien. O sea, yo si alguien resucita, lo primero salgo a correr, pero del susto. Pero no, la incredulidad lo que hace. Cuando el poder de Dios empieza a obrar en nuestra vida, de la misma manera hay gente a nuestro lado que quería que nosotros cambiemos. Es más, hay gente que ha dejado la droga, hay gente que ha dejado su vida pasada, pero ha dejado un montón de cosas y ha cambiado y dice, no, pero ya no sos el mismo. ¿Sabes que ahí te están lavando la cabeza? ¿Qué pasó? Ahora que cambiamos, ahora que queremos vivir una vida ordenada, resulta que hay un choque ahí con las personas que tenemos al lado. ¿Cómo puede ser? Antes quería que cambie, cambié. El poder de Dios empezó a obrar en mi vida. Y siempre que cuando leo este pasaje me hace acordar a eso. Es el poder de Dios obrando en nuestra vida y aún viendo que nosotros vamos cambiando y vamos creciendo, hay gente que se opone a eso. Y lo tenemos acá. Cristo haciendo un milagro y hay gente que sale corriendo a contarle a los líderes. Mirá, fíjense qué van a hacer porque este resucitó un muerto. Siempre me ha llamado la atención. Bueno, el poder de Dios obra en nuestra vida. Cuando nosotros nacemos en la familia de Dios por la fe en Cristo, nacemos completos. Nacemos completo en nuestra vida. Dios nos ha dado todo lo que nosotros necesitamos, como dice el texto, para la vida y a la piedad. Para que nosotros empecemos a cambiar y obrar en nuestra vida. No hay nada más que añadir. Y vosotros estáis completos en Él, dice Colosenses capítulo 2. No necesitamos nada más para transformar nuestras vidas que el poder de Dios y la vida que Él nos ha dado. Los falsos maestros afirmaban, en Colosenses, una carta escrita para eso, que ellos podían añadir al Evangelio algo más. Bueno, en Cristo tenemos todo. Cuando Dios hace la obra, Dios la hace completa y la va completando en nosotros. Así como un bebé nace normal con todo el equipo, un bebé nace completo, nace con el corazón, nace con todo el equipo que necesita para la vida, lo que necesita es ir creciendo, ir madurando. De la misma manera, nosotros cuando nacemos en Cristo, nacemos con todo para vivir la vida cristiana. Todas las cosas que pertenecen a la vida de la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Lo hemos recibido, tenemos todo, pero necesitamos crecer. Y el poder de Dios obrando en nuestra vida para que nosotros necesitamos crecer. Warren Wiersbe dice lo siguiente, en su comentario en este libro. Dice, así como un bebé tiene una estructura genética definida que determina cómo crecerá, el creyente está estructurado genéticamente para experimentar gloria y virtud. Y un día será como el Señor Jesucristo, porque hemos sido llamados a su gloria eterna. Y compartiremos esa gloria cuando Jesucristo regrese y lleve su pueblo al cielo. Me gusta el estamos estructurados genéticamente, porque hemos nacido de nuevo y tenemos el ADN del Espíritu en nuestras vidas, el ADN de Dios en nuestras vidas. Por eso estamos llamados nosotros a vivir esta vida en Cristo. Hemos sido salvados para que nosotros podamos proclamar las virtudes de aquel que nos llamó. Es difícil proclamar las virtudes de aquel que nos llamó si nosotros no conocemos muy bien a aquel que nos llamó. Nacemos, hemos nacido de nuevo, creemos, pero necesitamos crecer. Para poder crecer, esta fe también involucra, versículo 4, las promesas de Dios, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Dios ha dejado sus promesas. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para la vida de la piedad y en esas cosas que nos ha dado su palabra, para permitirnos desarrollar esta vida espiritual. Estas promesas son grandiosas porque provienen de un Dios, de un gran Dios, y conducen a una gran vida si nosotros queremos vivirla y experimentarla. El apóstol Pedro te está hablando ya desde grande y le está diciendo, miren, pueden experimentar. Dios nos ha dado todo para que nosotros lo vivamos. A Pedro le debe haber gustado la palabra preciosa porque lo utiliza varias veces. Él habla de
en las dos cartas, él habla de una fe preciosa, que es lo que estamos viendo ahora, habla de promesas preciosas, habla de sangre preciosa, habla de una piedra preciosa y habla del precioso Salvador. Fíjense, en el final de sus días, él que termina diciendo, es precioso este evangelio que Dios nos ha dado, es precioso mi Salvador, es preciosa la palabra, es preciosa esta fe, es hermoso esto, porque lo he vivido, lo he experimentado. Dios, a través de todo lo que nos ha pasado, yo he vivido que es precioso. Fíjense, es hermoso cuando Dios obra en nuestra vida. Cuando el pecador cree en Jesucristo, el Espíritu de Dios usa la palabra de Dios para impartir vida y naturaleza en su interior. Te pregunto, ¿cómo vas con tu lectura bíblica? Porque el pastor siempre pone, lee tu palabra. ¿Leen la Biblia? ¿Están leyendo? ¿Cómo van a poder crecer si no leen la palabra? ¿Cómo vas con tu lectura de la palabra de Dios? Es una pregunta que tenemos que hacer nosotros diariamente. Un bebé comparte la naturaleza de sus padres, una persona nacida de Dios comparte la naturaleza divina, que nos ha sido dada por el poder de Dios. El pecador perdido está decayendo debido a que su naturaleza es corrupta. Pero el cristiano puede experimentar una vida dinámica, activa y que está constantemente en servicio a su Dios. Puede hacerlo, por supuesto, porque está en su naturaleza, está en sus genes, que ahora Dios le ha dado por su poder. Ya tenemos vida en Cristo. De la misma manera que Lázaro fue resucitado, de la misma manera Dios nos ha dado poder y vida a nosotros. Por eso el creyente puede experimentar libertad y crecimiento, libertad del pecado y crecimiento, que es parte de poseer la naturaleza divina, esa naturaleza que Dios nos ha dado en su misericordia. Por eso, la naturaleza determina el apetito. La naturaleza determina el apetito. ¿Qué quiero decir con esto? El cerdo, ¿qué quiere? El chancho, ¿qué quiere? Basura. Que no tiran chiquero, come lo que venga. El perro, dice acá, 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 22, come hasta su vómito. Dice, ¿qué es eso? ¿Sí? Come hasta su vómito. ¿Y la oveja qué come? Pastos verdes. ¿Qué come la oveja? ¿Hacia dónde van tus gustos? ¿Hacia dónde están direccionados tus gustos? No voy a hablar de Netflix ni nada de eso, pero ¿hacia dónde van tus gustos? ¿Dónde está invertido tu tiempo? La naturaleza también determina la asociación. ¿Con quiénes nos asociamos? Los leones, por ejemplo, viajan en manada, los elefantes también. Las ovejas también viajan en manada, siempre están juntas. Los peces van en cardumen, generalmente. Y el cristiano, ¿cuál es su asociación natural? ¿Cuál es la asociación natural del cristiano? La iglesia, los hermanos en Cristo. ¿Cuál es el deseo natural? Quiero congregarme, quiero estar con los hermanos, yo quiero estar con los hermanos, quiero venir y cantar. Viajan de tan lejos porque queremos estar con los hermanos. Por eso yo me gozo de poder estar esta mañana con ustedes como iglesia de Cristo, de diferentes lugares, alabando al mismo Dios, compartiendo esta preciosa fe en Cristo. La naturaleza determina la asociación. ¿Con quién nos asociamos? Con el cuerpo de Cristo. Eso determina, eso es el poder de Dios obrando en mi vida. Si la naturaleza determina el apetito y tenemos la naturaleza de Dios en nuestro interior, entonces debemos tener un apetito por lo puro y por lo santo, buscar la palabra, estudiarla. Nuestro comportamiento debe ser como el del Padre y debemos vivir en este ambiente espiritual, desarrollar nuestra vida espiritual, en una relación personal con Él, en una relación de oración, de buscar qué es lo que dice su palabra y obediencia. Justamente había predicado la semana pasada en la Santa Cena, y un concepto importante: Cristo fue obediente al Padre. Cristo fue obediente y lo mostró, y fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, una cruz tremenda, una muerte tremenda para un judío. Sin embargo, para que Él ocupara mi lugar, Él fue obediente y cumplió todo. ¿Cuánto más nosotros? Vivir esa obediencia a la palabra de Dios para glorificar al Dios que nos da esta salvación, nos da esta salvación tan grande. La única vida normal y fructífera para el Hijo de Dios es una vida que busque servir y glorificar a su Dios. Si alimentamos la nueva naturaleza con el alimento de la palabra, entonces vamos a tener poco interés por la basura del mundo. Si proveemos para nuestra carne, y bueno, vamos a ser tentados, como dice en Romanos capítulo 7, a nuestra naturaleza pecaminosa y a querer volver a nuestros pecados antiguos. Entonces, cuando nosotros creemos el Evangelio, sabemos que salimos del mundo
porque la salvación que nos ha dado en Cristo es maravillosa, es hermosa, es una obra que Él ha hecho y nos ha regalado para nosotros, pero ahora yo en mi vida debo crecer. Y ese crecimiento y esa lucha va a depender de esto, a dónde yo alimento. Por eso, segundo punto, la fe resulta en un crecimiento espiritual. Yo tengo que crecer, en un crecimiento espiritual. Donde hay vida, debe haber un crecimiento. Un bebé, vamos a verlo, nace, está buenísimo, es hermoso, pero un día se transforma en un niño, después sigue en un adolescente, estamos peleando con los adolescentes, después en un joven y después un viejo como nosotros. Hay crecimiento. Donde hay vida, hay crecimiento. Dios le da a sus hijos todo lo que necesitan en su vida para ser piadosos, pero sus hijos deben esforzarse y ser diligentes usando los medios de gracia que Él ha provisto para poder crecer en su vida espiritual. El crecimiento espiritual no es automático, requiere una obediencia a Dios y una aplicación diligente de la disciplina espiritual. ¿Qué dice Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 13? Dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temor, porque Dios es el que obra en vosotros. Habla de una obediencia dependiente de nuestro Dios. Nosotros para poder cumplir con la palabra necesitamos depender de nuestro Dios. Para poder ser obedientes necesitamos depender. Es una obediencia dependiente. Yo necesito cultivar mi relación con Dios para poder vivir y a través de la obra del Espíritu Santo poder crecer espiritualmente. Pedro enumeró 7 características de la vida piadosa. Vamos a ver del versículo 5 al 7. Pero no debemos pensar que estas 7 características que vienen ahora son primero virtud, primero fe, después virtud, así una detrás de la otra. No, es un conjunto de cosas, es un conjunto. Es una totalidad, se puede decir, porque la palabra añadir, que se traduce añadir acá, ahora lo vamos a leer, significa suplir generosamente. Vamos a trabajar con esto de una manera holística, de una manera en conjunto. Dice, vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud. Suplan generosamente a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad y a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. 7 cosas. La primera que vamos a ver acá es la virtud. Vamos a trabajar con la virtud. Tenemos una fe hermosa, preciosa que nos ha dado. Dice, añadida a esta fue virtud. ¿Qué significa virtud? Básicamente significa excelencia. Si ustedes van a buscar lo que significa virtud, significa excelencia. Los filósofos griegos utilizaban esta palabra para decir que una cosa cumple con su función. Por lo tanto, es buena, es excelente. Cuando algo en la naturaleza cumple su propósito, eso es virtud y excelencia. Perdón. Cuando algo cumple con su propósito, eso quiere decir que es virtuoso, que es excelente. Por ejemplo, cuando una tierra produce buenos cultivos, quiere decir que esa tierra es virtuosa y es excelente. Cuando una herramienta cumple su propósito, y eso cualquiera de nosotros que haya trabajado con una pinza que no anda, sabe muy bien lo que eso significa, cuando está y zapa y queremos revolearla, y entendemos muy bien cuando nosotros una herramienta funciona, se siente como una satisfacción. Eso significa virtuoso, que algo anda bien, que algo sirve para lo que realmente está hecho. Se supone que un cristiano debe glorificar a Dios porque tiene la naturaleza de Dios en su interior. Entonces, cuando hace eso, demuestra virtud y excelencia porque está cumpliendo su propósito en la vida. ¿Buscás diariamente que Dios sea glorificado? Esa excelencia en la vida tiene que llevar a buscar que Dios sea glorificado. ¿Buscás que Dios sea glorificado en tu vida? Y uno piensa, ¿y de qué manera? Bueno, vivir la vida en Cristo. La fe nos ayuda a desarrollar esta virtud. Y la virtud que nosotros queremos desarrollar, buscar, cumplir, glorificar a nuestro Dios, le debemos agregar ¿qué cosa? Conocimiento. Acuérdense que no son cosas separadas, son cosas que van juntos. A esta virtud, conocimiento. La palabra traducida conocimiento significa conocimiento que va creciendo, algo que conocemos a través de la experiencia. La palabra que se utiliza acá sugiere un conocimiento y discernimiento práctico, un tipo de conocimiento que, como dije recién, se logra a través de la experiencia.
un tipo de conocimiento que no llega automáticamente. ¿Cómo va a llegar este tipo de conocimiento? Va a llegar cuando yo obedezco la palabra de Dios. Empiezo a leerla, a estudiarla. Por eso, tenemos que estudiar la palabra, investigar, memorizarla, de tal manera que el ejercicio de esto me lleve a mí a crecer en ese conocimiento, aprender la experiencia de conocer la palabra de Dios. O sea, ese conocimiento va a surgir de conocer la palabra de Dios. Cuando estaba estudiando en la facultad, en la última materia de didáctica 4, el profesor decía, que no es de ahora, son de los años 70, ¿no?, que la praxis, o sea, la práctica, produce conocimiento. Siempre había una lucha, muchos en diferentes universidades, todo, que dicen que en la universidad solamente se conoce lo teórico. Entonces, cuando tenemos un ingeniero y lo mandamos a trabajar en algún lado, no sabe resolver problemas. Ha pasado con ingeniero, arquitecto, abogado, que se sabían un montón teóricamente, pero en la práctica no saben nada. Es más, yo he visto a arquitectos y a ingenieros en construcción venir a una obra y decir, este mortero no sé qué cosa, y los albañiles lo quedan mirando, ¿qué está diciendo este hombre? No sabían, porque en la práctica no sabían manejar esas cosas. Y este profesor decía que hace rato se viene estudiando, ¿qué cosa? La praxis, que la práctica produce conocimiento, que vos practicando vas a conocer. Y se hizo eso y se viene experimentando tanto en las facultades, en lugares de estudio, la práctica. Por ejemplo, en la docencia, antes no había, ahora sí, se usa mucho las prácticas docentes. Ya desde primer año el profesor lo llevan a los estudiantes a que experimenten lo que es en la escuela. Primero que vayan viendo lo que es una clase, lo que es trabajar con chicos, después que vayan viendo cómo van a preparar la clase y dan una clase, después ya tienen todo un mes como último de preparar clases. Mi señora es maestra y ella ha tenido esa preparación, de tal manera que cuando van al jardín ya estuvieron, ya practicaron. Cuando le agrega acá conocimiento, está hablando exactamente del mismo conocimiento, un conocimiento práctico. Un creyente no puede decir, yo sé porque conozco toda la Biblia, no, sino porque practico lo que dice la Biblia. Es un conocimiento que me va a dar a mí, es una práctica que me va a dar a mí conocimiento, hacer lo que Dios dice. ¿Y eso me va a llevar a qué? Al tercero, perdón. Dominio propio. Significa autocontrol. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se señorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Proverbios capítulo 16, versículo 32. Proverbios también dice, el que no tiene dominio sobre su propio espíritu es como una ciudad derribada y sin muros. El dominio propio significa autocontrol de mí. El dominio propio es una cualidad que abarca muchas áreas de nuestra vida. En primer lugar, una relación con Dios. Yo dominando mi ser para poder tener relación con Dios, con mi cónyuge, con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos, con mis familiares, con mi amigo, con los trabajos, con la vida personal. El dominio propio es logrado cuando la disciplina y el orden empiezan a trabajar en nuestra mente. Acá empieza a trabajar en nuestra mente. Empieza a trabajar en nuestra mente y empiezan a poner orden en las cosas que nosotros priorizamos. ¿En qué vamos a priorizar nosotros? Y empiezan a reorientar nuestras acciones y nuestras reacciones. Esta palabra acá está relacionada más con el placer. ¿Cómo yo voy a controlar más con el placer? Es esa satisfacción de querer, estar satisfecho todo el tiempo. Entonces siempre va a tender al pecado. Podemos poner tranquilamente. Reacciones de enojo, porque yo siento enojo. Estoy contento, necesito saciar con algo, no tengo que comer, y si yo quiero adelgazar, no tengo que comer pan. Entonces el dominio propio me va a llevar a no comer pan, como pan. Eso es no tener autocontrol. A eso me lleva el dominio propio y tiene que ver con el placer. La siguiente palabra, pero antes tengo unas preguntas. ¿Cómo estás en tu vida con esta cualidad? ¿Cómo estás cultivando? ¿Reaccionás enseguida cuando te enojás y reaccionás mal? ¿En alguna discusión sos vos el que levantás la voz? ¿Sos el primero en...? Preguntas que nos llevan a nosotros a decir cómo estamos con el dominio propio, para pasar al segundo, que también es difícil. La paciencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia.
La paciencia es la capacidad de aguantar cuando las circunstancias son difíciles. La palabra paciencia es esto, es soportar una carga y tenerla por un tiempo. Como dijimos, la palabra dominio propio, o sea, tiene que ver con los placeres. Y la paciencia tiene que ver con las circunstancias. La capacidad, por ejemplo, de soportar a personas problemáticas. Yo no les voy a dar ejemplos porque van a empezar a mirar para el lado y no quiero eso. La paciencia es la que tiene mi esposa conmigo. Yo no, ella me tiene bastante paciencia a mí. Es soportar, a menudo la persona, es soportar las presiones y los problemas de la vida. Es soportar a las personas que tenemos al lado y a veces que nosotros es aprender a contener la presión. Y es muy difícil esto. Como ustedes pueden ver, estoy tratando de comunicar con un gesto que ustedes conocen muy bien, que es lo que significa soportar. A menudo una persona que no tiene dominio propio, que sea ante los placeres, tampoco es disciplinada para poder soportar, ser paciente para con los demás. La paciencia no es algo que se desarrolla automáticamente, debemos trabajar en ello, y Santiago nos da un ejemplo bastante correcto como hacer. Cuando vengan las pruebas, debemos aprender a utilizar las pruebas para poder desarrollar nuestra paciencia. Poder desarrollar nuestra paciencia y poder crecer en esto. El apóstol Pedro era uno que ya había aprendido. Y él está hablando a los hermanos, quiero que conozcan el conocimiento de la fe, que crezcan en su dominio propio y en la paciencia. Porque la paciencia nos va a llevar a nosotros a aprender a crecer y aprender también a tratar con las demás personas. Obviamente que los demás traten conmigo también, pero yo aprender a tratar a las demás personas. Necesitamos sabiduría para saber tomar decisiones. Dios nos va a conceder esa sabiduría para que nosotros podamos afrontar con paciencia los momentos difíciles. Vamos a disfrutar de la confianza de Dios cuando nosotros vemos que la paciencia empieza a tener su fruto. Porque vemos que Dios está obrando en nosotros para que yo pueda ejercerla. Pero a su vez también los demás van a ver el resultado. Y todo va a ser dado para la gloria de Dios. Sigamos. A la paciencia le tenemos que agregar piedad. Piedad simplemente significa semejanza a Dios. Somos semejantes a Dios. El griego original, esta palabra significaba adorar bien. Tiene adorar bien. Es una actitud en pos de Dios. Es aquello que yo busco hacer que es agradable a Dios. Entonces describe al hombre que busca hacer lo correcto en su relación con Dios. Y por lo tanto, también con el que está al lado. Una persona santa es aquel que busca, no una persona santa que se aparta de todo el mundo, no. Una persona santa, una persona que busca la piedad, significa que busco honrar a Dios de manera que también es beneficiado el otro que tengo al lado. Mi hermano vive por encima de las mezquindades de la vida, las pasiones y las presiones que controlan la vida. Busca hacer la voluntad de Dios y al hacerlo también busca el bienestar de los demás, porque busca eso, busca servir y agradar a su Dios. Nunca debemos tener la idea de que la piedad es algo poco práctico, porque es intensamente práctico. La persona piadosa toma decisiones correctas, busca hacer lo mejor para agradar a Dios. Yo estoy buscando hacer lo correcto para hacer la voluntad de Dios. Quiero practicar lo que estoy aprendiendo a través de su palabra y quiero hacerlo. Eso es vivir en piedad, es buscar hacer lo que a Dios le agrada de una forma voluntaria. Y eso es ir creciendo en la piedad. No tiene que ver con una aureola y que yo cada vez me separo de todo el resto. No, por el contrario. Y buscando hacer la voluntad de Dios es donde yo voy a buscar servir a mis hermanos. Y ahí se ve esa piedad, ese trabajo de querer hacer la voluntad de Dios. Y ese trabajo de querer hacer la voluntad de Dios me lleva al afecto fraternal. El afecto fraternal es esa expresión de amor por mi hermano. Que justamente Pedro, junto con los demás discípulos, estaban siempre peleándose entre ellos quién iba a ser el primero. ¿Quién iba a ser el primero? Una Filadelfia tremendo tenían ellos. Un amor bárbaro que siempre estaban peleándose por quién iba a ser el primero. Ahora, Él nos dice a nosotros que debemos practicar ese amor fraternal. Debemos practicar un amor no fingido, o sea, un amor sincero hacia los hermanos. También debemos aprender a trabajar en ese amor. A trabajar en ese servicio por mi hermano, por el otro, aunque viva lejos. Miren, hasta mandar un mensajito, ¿cómo estás? Eso es una forma de mostrar amor. Eso es una mínima. Hola, ¿cómo estás hoy? Estoy orando por vos. Es una forma de mostrar amor.
Y eso es cuando se reúnen gente y hay un buen ambiente, el amor fraternal es desarrollado. Y creo que ese es uno de los amores también, como se puede decir, más fácil, porque es el ida y vuelta. Pero el apóstol Pedro no se quedó solamente con el amor fraternal, dijo, quiero que vayan un poquito más. A ese amor fraternal, de demostrar un amor sincero, de demostrar el amor por tu hermano, ese servicio, quiero que le agreguen amor, ágape. El siguiente, al afecto fraternal, amor. Pero el crecimiento cristiano implica más que amor fraternal, implica un amor sacrificial como mostró Cristo por mí. Yo no le di nada a Cristo y Cristo me amó igual. Yo no le di nada y Cristo me amó igual. Cristo ocupó mi lugar. Esa clase de amor quiere que nosotros tengamos. Y Pedro lo dice. Pedro está llegando al final de su vida. Miren, así tiene que mostrar el amor fraternal, vayan más allá. Demuestren ese amor ágape. Esa clase de amor que Dios demuestra hacia los pecadores perdidos, como yo. Es el amor que describe 1 Corintios 13, que parece imposible llegar a ese amor, es sutil, es benigno, tiene todas esas características. Y después usamos eso para un matrimonio, en fin, es difícil, no es fácil, pero dice, tenemos que desarrollar ese amor. ¿Por qué? Porque ahora vivimos la vida de Cristo, y es a Cristo a quien nosotros queremos comunicar a los demás. Así como Cristo me amó a mí, de esa misma manera yo debo comunicar ese amor, y eso, hermanos, es difícil. Pero no es imposible, porque nosotros hemos recibido el poder de Dios que está obrando en nuestra vida a través de su Santo Espíritu para que nosotros lo hagamos, lo practiquemos, lo vivamos. Es imposible que la naturaleza humana caída produzca estas 7 cualidades del carácter cristiano, porque son producidos por el Espíritu de Dios, por el poder de Dios que está obrando en nuestra vida, pero que nos anima el apóstol Pedro a que hagamos, que nos pongamos en acción, que cultivemos estas cosas, que cultivemos, como dije, no uno por otro, sino que cultivemos en nuestras vidas la virtud, que lo hagamos con toda diligencia, que cultivemos la virtud, el conocimiento, el dominio propio, la paciencia, la piedad, el afecto fraternal y el amor. Debido a que tenemos esta naturaleza divina, podemos crecer espiritualmente y desarrollar este carácter cristiano, es a través del poder de Dios y las preciosas promesas que Dios que vamos a ir creciendo. Esta estructura genética que ya está en nosotros va a ir obrando para que nosotros seamos conformados a la imagen de su Hijo. La vida de Cristo se va a ir reproduciendo en nosotros a medida que nosotros vamos obedeciendo a la palabra de Dios con el poder de Dios obrando en nuestras vidas. Y no solamente por nuestros medios, sino que el poder de Dios va a ir obrando en nuestras vidas y utilizando los medios que Él generosamente nos está dando. Por eso es que el crecimiento espiritual, gracias, trae resultados prácticos. ¿Hay vida? Hay resultados prácticos. ¿Cómo puede el creyente estar seguro de que está creciendo espiritualmente? Pedro dio 3 evidencias del verdadero crecimiento espiritual. Fruto, visión y por último, seguridad. Frutos. Versículo 8. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Si estas cosas están en vosotros, no dejarán... Yo quiero que prestemos atención nuevamente a esto. Que no pasemos por alto esta lectura y que saquemos los detalles. Vamos trayendo. Porque si estas cosas están en vosotros, las 7 cualidades, y abundan, no van a dejar estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Sí o sí va a producir fruto. Sí o sí va a producir fruto. El creyente que no crece, es porque es ocioso. Es infructuoso. ¿Por qué? Porque no está cultivando en su vida estas cosas. Su conocimiento de Jesucristo no crece y por lo tanto no produce nada práctico en su vida. Las personas que no logran crecer generalmente fracasan en todo lo demás y siempre vuelven a lo mismo. ¿Soy salvo o no soy salvo? ¿Entiendo el Evangelio? ¿Entiendo lo que no? Hay que cultivar
hermanos, ese conocimiento de la Biblia, para que nosotros vayamos creciendo, nuestra fe vaya creciendo, que nuestra fe derive en un crecimiento espiritual y un crecimiento espiritual que traiga resultados. Algunos de los cristianos, Warren Wiersbe dice lo siguiente: algunos de los cristianos más eficaces que he conocido son personas sin talento, dramáticas, sin habilidades especiales, ni siquiera personalidades apasionantes. Fíjense, o sea, los tiró muy para abajo. Pero Dios los ha usado de manera maravillosa. ¿Por qué? Porque se están pareciendo cada vez más a Jesucristo. Tienen el tipo y el carácter de conducta a los que Dios les puede confiar su bendición. Son fructíferos porque son fieles. Son eficaces porque están creciendo en la experiencia cristiana. ¿Te toca a vos? Me toca a mí. Nos toca a nosotros, hermanos. No que somos los mejores y ahora sí. No. Dios utiliza a personas que han confiado en Él para que su poder obre a través de nosotros, y nosotros en obediencia, a querer obedecer la palabra de Dios, va a traer ¿qué? Resultado, fruto. Otras personas van a conocer a Cristo, otras personas van a ver que hay algo diferente en mi vida, otras personas van a ver que está Cristo obrando en mi vida, para bien o para mal. Algunos dicen te lavaron la cabeza, otros dicen yo quiero lo que vos tenés. Yo quiero esa paz que vos tenés. Yo quiero eso que no sé que tenés vos, pero es esa paz que veo, yo la quiero también. Estas hermosas cualidades de carácter existen dentro de nosotros porque poseemos la naturaleza divina y tenemos que cultivarlas para que aumenten y produzcan fruto, hermano. No podemos quedarnos siempre luchando con lo mismo, siempre pegándonos. Es como, yo me acuerdo una vez, estando... siempre yo lo llamo a eso como cuando Dios me llamó a mí a servir. Estaba sentado en la iglesia y vino un misionero y llamó a servir a los hermanos a ir a la iglesia, a la isla de Chiloé. Me acuerdo que a la isla de Chiloé, en un barquito, van a predicar el evangelio. Y yo estaba sentado, yo venía teniendo mi emocional, estaba creciendo un montón. Y estaba sentado en la iglesia y yo sentí como un flechazo. Ese puede ser vos. Yo allá en Chiloé, en Chile, en el sur, yo Buenos Aires, acá, no tengo nada que ver. No, yo no. Y directamente lo primero que dije, yo no. Y esa fue la flecha que el Señor utilizó ahí. ¿Por qué no? Hasta que fui y reconocí en mi casa, sí, Señor. Si yo quiero crecer en mi vida espiritual y me estás llamando a servirte, yo quiero hacer eso, quiero ser servir. Y yo cuando meditaba en esto, cómo Dios utiliza a personas que aparentemente son incapaces, yo era uno de esos que pensaba así, porque yo pensaba, no, si yo estoy bien viniendo a la iglesia, si yo estoy bien acá sentado en el banco, ¿para qué voy a meterme en más cosas? Si yo estoy bien, si yo quiero crecer esta vez, no. Sí o sí, hermanos, nosotros vamos a producir fruto cuando estamos en nuestra comunión. Y el Señor nos va a llamar a servir. Evangelismo, testimonio, servicio, la obra. ¿Puede ser que el Señor esté llamando acá a un pastor? No sabemos. Dios tiene que levantar de los hombres que hay en las iglesias, pastores, ancianos, personas que se encarguen de la iglesia, que haya, el famoso como yo enseño en la iglesia, que nosotros podamos tener un liderazgo plural, que haya ancianos en nuestra iglesia, hermanos que quieran dedicarse a servir, a enseñar. Pero eso ¿dónde comienza? En ese crecimiento espiritual que trae frutos. Esos cristianos ineficaces donde Dios obra y empieza a obrar en nosotros. 2, visión, versículo 9. El que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Visión. Si nosotros hacemos estas cosas, me está diciendo este texto que voy a tener fruto, que no voy a estar ocioso, y es más, ¿qué me está diciendo? Que voy a tener si yo no hago esto, voy a tener una vista muy corta, pero si yo lo hago, ¿qué? Empiezo a tener visión. Las personas no salvas están en la oscuridad porque Satanás ha cegado su mente. Eso nos dice 2 Corintios. El Dios de este mundo ha cegado la mente de ellos. Una persona tiene que nacer de nuevo antes de que se les abran los ojos y puedan ver el reino de Dios. Nicodemo, si vos querés nacer de nuevo, te dice, si vos querés ver el reino de Dios, tenés que nacer de nuevo. Un nacimiento espiritual. Pero una vez abiertos nuestros ojos, es importante que aumente nuestra visión. Eso es lo que el apóstol Pedro está diciendo acá. Y nosotros veamos todo lo que Dios quiere que nosotros veamos. La frase puede ver de lejos, la frase que se traduce acá como ver de lejos viene de la traducción de la palabra miope. La mayoría de los que usamos anteojos sabemos muy bien lo que eso significa.
¿Así? ¿Verdad? ¿Así? Ah, mirá vos, cómo cambia la vista. Habla exactamente de esa idea. Algunas congregaciones de hoy en día están como la iglesia de la Odisea, ricas, enriquecidas y que no necesitan nada. Y no se dan cuenta de que son desdichados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Dice, Warren Wiersbe dice, termina con la frase, es una tragedia ser espiritualmente miope. Es triste tener la vista muy corta. Es triste ser un miope espiritual. Pero es más triste ser ciego, por no cultivar, no ver. Dice, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. No olvidemos que por la sangre de Jesucristo hemos sido purificados y perdonados, que Dios ha abierto nuestros ojos para que nosotros entendamos que somos pecadores, que necesitamos de Jesucristo, que necesitamos de Cristo en nuestras vidas para que Él nos limpie, nos perdone de nuestros pecados y que ahora nosotros, habiendo aceptado este Evangelio precioso, de gracia, nosotros queremos glorificar a nuestro Dios y servirle. Entonces, como yo quiero servirle, cultivo estas cosas, ¿para qué? Para que no tenga la vista corta, para que no sea ciego y que nunca me olvide de dónde yo salí. Que nunca me olvide de dónde yo salí. Y que Dios abra bien mis ojos. Acuérdense, cuando alguien viene y me pregunta, che, estoy dando esa versión, volvé al Evangelio. Para que no te olvides la purificación de sus antiguos pecados. Punto número 3. Ya vamos concluyendo. Seguridad, versículos 10 y 11. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. ¿Se dan cuenta de este detalle? No vamos a caer jamás. Si nosotros estamos cultivando estas cosas, nos dice la palabra del Señor que no vamos a caer jamás. Porque de esta manera será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, ¿tenemos seguridad en Cristo? Por supuesto. ¿Tenemos seguridad del resultado? Sí. Si caminas con los ojos cerrados vas a tropezarte, pero el cristiano en crecimiento camina con confianza porque sabe que está seguro en Cristo. No es nuestra profesión de fe la que garantiza que seamos salvos, es nuestro progreso en la fe que nos da seguridad de que somos hijos de Dios. Vamos creciendo en Cristo, por lo tanto, eso mismo va evidenciando que nosotros hemos sido rescatados por Cristo. Hemos sido rescatados por Cristo. La persona que dice ser hijo de Dios, pero cuyo carácter y conducta no evidencian ningún tipo de crecimiento espiritual, está engañado y está yendo a juicios. Porque dice, no, si yo una vez hice una profesión de fe, yo me acuerdo que oré con mi maestra de escuela dominical, una vez oré con el pastor, pero su vida jamás ha evidenciado nada. Bueno, está engañado. Pedro señaló lo siguiente en este texto: llamamiento y elección van juntos. Fíjense, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, su llamado y la elección. Los dos deben ir juntos. Como Pablo escribió a los tesalonicenses, Dios nos escogió desde el principio de la salvación, para salvación, a los cuales nos llamó para nuestro evangelio. Las dos cosas. No me voy a meter en el tema de la elección y cosas, pero sí quiero dejar bien en claro. Nosotros no predicamos la elección a personas no salvas porque jamás lo entenderían. Predicamos el Evangelio, que las personas necesitan acudir a Cristo, necesitan creer en Cristo, necesitan depositar su fe en Cristo, necesitan creer en el Evangelio para ser salvos, necesitan confesar que Jesucristo es Dios para ser salvo y que Dios le levantó de los muertos. Por eso Dios usa el Evangelio para llamar a los pecadores al arrepentimiento. Y luego estos pecadores, como yo, cuando nosotros vamos creciendo, descubrimos más gracia todavía. Que yo acudí al Evangelio porque Él me llamó, porque Él me eligió, porque Él me escogió. Esto es hermoso. Descubrir esto, decís, gracias Señor, porque yo acudí al Evangelio porque vos me llamaste, porque vos me atrajiste, porque yo he creído porque vos me elegiste. Más gracia todavía. Más gracia todavía. Y esto es hermoso. Pero ¿cuándo lo vamos haciendo? A medida que vamos creciendo. ¿Cómo vamos entendiendo estas cosas? A medida que nosotros vamos creciendo. Pedro señaló también que la elección no es excusa para la madurez espiritual, como muchos se utilizan, diciendo, no, bueno, si ya Dios nos eligió, entonces ya está. ¿Para qué vamos a hacer? ¿Para qué vamos a seguir haciendo cosas si lo que es ya es? No. Pedro animó a ser diligentes,
hacer todo lo posible a que nosotros añadamos con toda diligencia y trabajemos en nuestra vida espiritual. ¿Para qué? Para que la elección de Dios no sea una excusa para una experiencia. Por eso dice, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, trabajando en estas cosas que estamos viendo, es una promesa, hermano. No vamos a caer jamás. Eso es increíble. Yo digo, ¿cómo el Señor me da seguridad? Pero me llama ¿a qué? A que yo esté en comunión con Él todo el tiempo. El cristiano está seguro de su elección y está seguro de su llamado, nunca va a tropezar, sino que al contrario, va a tener una vida consecuente. ¿Por qué Pedro va a mostrar todas esas cosas? Porque después va a mostrar el falso evangelio. ¿Por qué Pedro está hablando de todas estas cosas y está hablando de tanta seguridad y está encaminando a los hermanos en este primer capítulo? Porque después va a hablar del falso maestro. Entonces, de esa manera, conociendo bien el evangelio, entendiéndolo bien, nosotros vamos a crecer. Y no vamos a caer jamás y no vamos a ser engañados. No vamos a ser engañados. El cristiano... Versículo 11, me encanta este texto. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino de Dios nuestro Señor Jesús. El cristiano que hace estas cosas, Dios le promete una entrada abundante en el reino de los cielos. Los griegos usaban esta frase para describir la bienvenida que le daban los ganadores olímpicos cuando regresaban a casa. La gente, lleno de gente en todos lados, entonces cuando se abrían las puertas, entraban los campeones. Entraban aquellos que habían ganado. Bueno, imagínense ustedes, y ustedes lo van a saber, que nosotros vamos a entrar y sea como el recibimiento de la selección argentina acá en Argentina. 6 millones de personas abundantemente recibiendo a Argentina. Esa es la idea de abundante. Ya Argentina se pasó, ¿no? Para recibir la selección se pasó porque no podían ni pasar por ningún lado. Pero ustedes imagínense la entrada abundante que se nos promete a nosotros a la entrada al reino de los cielos. La vida cristiana comienza con fe, pero esa fe debe producir crecimiento espiritual. Ese crecimiento espiritual va a producir frutos, sí o sí va a producir frutos prácticos, y no es probable que las personas que tienen este tipo de experiencias cristianas caigan presas de falsos maestros, porque conocen bien el Evangelio. Y es un desafío a que crezcamos nosotros en el conocimiento. Es un desafío, hermanos, a que crezcamos en ese conocimiento práctico de vivir la vida cristiana. Es un desafío para nosotros acá, allá en Buenos Aires, en cada una de las ciudades donde ustedes están. ¿Para qué? Para los que estén alrededor conozcan el Evangelio de una forma práctica. Vean a una persona que está siendo cambiada por el poder de Dios. Y termino con este texto, por favor, uno más. Segunda de Pedro, capítulo 3, 18. ¿Cómo termina Pedro la carta? Animando a los hermanos. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Quiero, después de todo, como conclusión, hermanos, animarles a crecer en la gracia, a crecer en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria hasta el día de la eternidad. Amén. Vamos a orar. Padre, que estás en los cielos, te alabamos y te damos gracias, Señor, por este tiempo de poder compartir de tu palabra, Señor. Es un desafío, en primer lugar, Señor, para mí, que estoy enseñándolo, porque me lo has enseñado primero, a poder vivir una vida práctica, Padre, a poder vivir en obediencia a tu voluntad. Pero es un desafío, Señor, para todos nosotros, como tus hijos, vivir de esta manera. Por eso te rogamos que nos ayudes, Padre, que nos ayudes con tu Santo Espíritu a que podamos vivir esta vida, Padre, y más personas puedan conocer el verdadero Evangelio a través nuestro, Padre. Así que dejamos todas estas cosas en tus manos, dándote gracias por todo, por todas tus bendiciones, por todos tus beneficios, por todas las riquezas que hemos recibido de ti. Gracias, Padre. En nombre de tu amado Hijo Jesús, lo dejamos en tus manos. Amén.